Buenas tardes otra vez, disculpad la ausencia de estos días, pero como sabéis he estado enferma con un derrame bastante grande que me salió en el ojo y no podía forzar la vista. ¿Os acordáis que dijimos que íbamos a intentar terminar el último capítulo de la Vía Láctea? Pues vamos a continuar y bueno, pues esperamos que podamos terminarlo hoy. Nada, pues recordaros que os podéis seguir suscribiendo, que sería muy importante para mí para que pueda preparar otro tipo de temas y bueno, pues aparte de la astronomía, hablar de otro tipo de cosas que me interesan, que creo que son interesantes para compartir y que creo que podrían aportar un poquito de entretenimiento. Bueno, pues dentro vídeo empezamos. Vamos a ver la Vía Láctea a gran escala. Sabemos que la Vía Láctea no está aislada, sino que forma parte de un conjunto de una cuarentena de galaxias conocido con el nombre de grupo local. Solo por hacernos una idea, conocemos 40 tipos de galaxias sin conocerlas en profundidad porque muchas no hemos llegado a poderlas investigar, pero sí que es verdad que como el cosmos se sigue expandiendo y es inconmensurable, obviamente habrá más de 40 galaxias en realidad, solo que a nuestro ojo humano y telescopios, etcétera, todavía son desconocidas, por no hablar de la materia oscura. Este se encuadra a su vez, este grupo local, en el supercúmulo de Virgo, constituido por un centenar de cúmulos, millones de supercúmulos como el que se encuentra repartido el universo conocido. Nuestra concepción sobre el lugar que ocupamos en el universo ha ido variando desde una posición central a otra, cada vez más periférica. La representación cartográfica del universo observable demuestra que la Vía Láctea es tan solo entre una maraña de galaxias. Es decir, que nuestra Vía Láctea es una entre todas las que puede haber. Hasta principios del siglo XX no se supo con certeza que existían otras galaxias, además de la Vía Láctea, es decir, que no se conocían y evidentemente a día de hoy, como hemos dicho antes, no sabemos cuántas más hay por descubrir. En la actualidad existen estimaciones que elevan el número de galaxias que podemos ver más de 1 billón, pero su distribución, así como la de la materia ordinaria en general, indican que el universo es homogéneo y si se considera una escala de cientos de millones de años luz, sin embargo, a escalas menores, las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos, situados en lo que llaman los nodos de una red de filamentos gaseosos de baja densidad. Los grupos y cúmulos y supercúmulos en las que están distribuidas estas galaxias tienen además una enorme gravedad que acumulan las galaxias aparte, que hace que éstas tiendan a agruparse en estructuras, es decir, que estas estructuras varían en unas pocas decenas, ¿sabes? Que no son todas tan homogéneas. Como el grupo local al que pertenece la Vía Láctea, pues encontramos cúmulos de centenares de las mismas. Independientemente de la cantidad de galaxias que contengan los cúmulos, todos ellos forman una esfera de casi unos 10 millones de años luz de diámetro, cuyos miembros giran en torno a un centro masivo. El espacio intergaláctico no está vacío, sino ocupado por gas caliente, procedente de las propias galaxias. Estas últimas pueden llegar a escapar del campo gravitatorio de un cúmulo y ser atraídas por otro. Los cúmulos también pueden orbitar en torno a otro muy masivo, formando en este caso supercúmulos, que se agrupan además en superestructuras de filamentos que conforman como una red tridimensional. Nuestro grupo local forma parte del supercúmulo de Virgo, también llamado supercúmulo local, y cuyo centro se localiza el gran centro de masas en el centro de Virgo. Como podéis ver en esta imagen, la primera que va a aparecer en toda la serie de imágenes, aquí tenemos el cúmulo de Virgo, que lo podéis ver, el supercúmulo, y en general fijaros todas las que hay, o sea, tenemos un montón de supercúmulos y esto es lo que a día de hoy
podemos divisar con las tecnologías que tenemos. Cuidado, que hemos dicho que esto es inconmensurable, es decir, que tiene muchísima más dimensión de la que aquí se representa, pero para que nos hagamos una cartografía más o menos simple, pues esto es lo que sería. Y en la imagen siguiente que podréis ver es un esquema de lo que acumula el supercúmulo de Virgo, que es un diagrama en el que se ve que abarca diversos grupos de galaxias entre las que se encuentra la Vía Láctea. Estas representaciones muestran por un lado la posición que ocupan con respecto del plano galáctico y por otro la distancia que las separa de nuestra propia galaxia. Fijaros, la Vía Láctea, que está aquí más señalada, y fijaros el resto de galaxias, la cantidad de años luz que las separan. Esto es una pasada. O sea, la Vía Láctea además está rodeada de otras galaxias que constituyen el llamado grupo local denominado como la propia Vía Láctea. Andrómeda y la galaxia del Triángulo o M33 está también junto con otros grupos que forman el supercúmulo de Virgo o supercúmulo local. Y representado en los gráficos, como podéis ver a la izquierda de este diagrama que os he enseñado antes, la localización de las galaxias por encima y por debajo del plano galáctico, en rojo y azul respectivamente. Es una vista cenital más o menos de lo que es la galaxia en sí, o cómo estaría distribuida, lo que más conocemos en la actualidad. Pero claro, como os he dicho, se sigue expandiendo, imaginaros estas órbitas más extendidas, todas las que podemos encontrar. Pero vamos, nos vamos a centrar en el grupo local. La Vía Láctea pertenece al pequeño conjunto galáctico, como hemos dicho, conocido como grupo local, que está formado por unas decenas de galaxias en las que se erige como segunda en tamaño. La mayoría de ellas se encuentra bajo influencia directa de las mayores o de todo el grupo. Este grupo local es un conjunto de galaxias situado en el supercúmulo de Virgo y que está en el extremo, y del que constituye tan solo una pequeña parte. Está formado por más de 40 galaxias, entre las que destacan las tres espirales: Andrómeda, Vía Láctea y la galaxia del Triángulo. Esta última se encuentra bajo la influencia directa de Andrómeda. Todas las demás, desde elípticas enanas a irregulares, orbitan en torno a las principales. Las más cercanas a nosotros son la enana de Can Mayor, que es la galaxia considerada la más próxima a la Vía Láctea, y aunque según algunas fuentes se trata en realidad de los restos de una enana absorbida por la Vía Láctea, de modo que la enana elíptica de Sagitario, situada a unos 70.000 años luz de la Tierra, ocuparía el primer lugar en cuanto a la proximidad. Sin embargo, las galaxias vecinas, más destacados son las nubes de Magallanes, muy brillantes y muy visibles tan solo desde el hemisferio sur. La intensa interacción gravitatoria de la Vía Láctea ejerce sobre sus vecinas inmediatas nos permite que se alimente de la materia que les arranca. Este parece ser el destino final del grupo local, puesto que la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda, que comenzará dentro de unos 4.000 millones de años, dará lugar a una elíptica gigante que arrastrará irremisiblemente al resto de la población galáctica. Aquí os dejo un recuadrito de lo que es la Niaquea, que es el método habitual para reconocer grandes estructuras del universo y que está centrado en el cartografiado de enormes extensiones. Y existe otro basado en las velocidades relativas de las galaxias. Con estos datos, en 2014, un grupo de astrónomos definió el supercúmulo de Virgo como una parte del nuevo supercúmulo local, bautizado con el nombre de la Niaquea. La imagen muestra su estructura, donde las agrupaciones de las galaxias adoptan una forma de filamentos, tejiendo una gran red que define el aspecto del universo observable. La verdad es que es una pasada. Mira, si os fijáis aquí, este supercúmulo sería como se ve, pero fijaros todas las que hay. Tenemos la enana de Antila, tenemos la Sextans B, tenemos la Leo A, tenemos la enana de Tucán, la enana Fénix, la Fornax, la Carina, las nubes de Magallanes, como hemos dicho, que hay una gran nube y una pequeña, la enana del Escultor, la elíptica de Sagitario, tenemos por supuesto la Osa Mayor, la Mayor Primera, la Segunda, la Osa Menor, la enana Draco, la de Leo I y Leo II, la de Leo A,
y efectivamente hasta 40, o sea, es una pasada, como podéis ver en esta otra foto que os dejo incrustada en el vídeo. Las nubes de Magallanes, que hemos dicho que además eran las principales como diríamos, madres de las estrellas más cercanas a nuestra galaxia, son dos galaxias enanas cercanas a la Vía Láctea. Esta proximidad provoca una interacción gravitatoria responsable tanto de la distorsión que sufren las nubes como la deformación del disco de la galaxia. En condiciones favorables, las nubes de Magallanes pueden observarse a simple vista desde las inmediaciones del polo sur celeste. La mayor se conoce como la Gran Nube de Magallanes, que la hemos comentado, y la menor como la Pequeña Nube de Magallanes. Desde hace unas décadas se cuestiona la idea de que ambas orbitan de la Vía Láctea, aunque hay indicios de que la menor gira en torno a la mayor. Su elevada velocidad gira en torno a indica que está aproximada a nuestra galaxia, cuya influencia gravitatoria las está deformando de forma notable. Entre los científicos existe una incertidumbre sobre su masa y se especula que se podrían encontrar grandes halos de materia oscura. Cuidado, ¿os acordáis que decíamos que muchas veces la velocidad a la que se mueven las galaxias no solamente depende de las interacciones de las fuerzas gravitatorias entre ambas, sino que también a esa materia oscura que no podemos ver, pero que evidentemente está documentado de que produce interacción? Las nubes de gas de Magallanes, especialmente la mayor, constituyen una productiva factoría de estrellas gracias a que son muy ricas en gas, como lo demuestra el elenco de cúmulos y gases y nebulosas que pueblan ambas galaxias. Este hecho sugiere que la atracción gravitatoria que sufren por parte de la Vía Láctea es relativamente reciente, pues de otro modo habría cedido a esta mayor la gran totalidad de su gas interestelar. Hay una corriente magallánica además que se puede ver entre las nubes de Magallanes y la Vía Láctea, que se ha identificado como un flujo de gas que emiten las primeras, la mayor parte de la cual fue arrancado de la pequeña nube hace unos 2.000 millones de años. En la imagen que se puede ver aquí se combina con ondas de radio con luz visible y la corriente gaseosa aparece de color rosado. ¿Veis? Como podéis ver en ese pequeño esquemita, es como si fuera como una especie de aurora boreal, pero color rosado. La verdad es que es muy bonita. Y aquí os dejo unos detalles también en la foto de los tipos de nebulosas que se pueden ver en este supercúmulo. Por otro lado, hay otras galaxias cercanas, como hemos dicho, la galaxia de Andrómeda, que está a 2,5 millones de años de luz de la Tierra, que es la mayor y más brillante, y que también forma parte del grupo local. La Andrómeda y la Vía Láctea se acercan a una velocidad de 300 km por segundo, lo que apunta que se van a fusionar en una misma galaxia quizá dentro de unos 7.000 millones de años, si no antes. Luego está la NGC 3109, que es irregular, está a unos 4,2 millones de años luz. Está la IC10 también, que se encuentra a 1,8 millones de años luz. La galaxia Bernard a 1,6 millones de años luz. La M32 a 2,65 millones de años luz. La de Wolf a unos 3 millones de años luz y la galaxia Triángulo M33, que está próxima a Andrómeda y a la Vía Láctea, que es una quizá de las más cercanas, que es estas que podéis ver en estas imágenes. No me voy a detener mucho en ellas, simplemente nombrarlas y citarlas, pero como la podéis ver, la galaxia Andrómeda es la más, a mí me parece la más curiosa y la que se ve más activa. Fijaros la nebulosa y la producción de estrellas que debe de haber en ese interior, en ese sol o agujero negro, que es el que hace que tenga esa fuerza centrípeta. En la evolución y el futuro de la Vía Láctea, pues veamos, el origen de la Vía Láctea se remonta prácticamente a los albores del universo, como hemos dicho, y desde entonces ha ido creciendo gracias a la absorción de galaxias y al aporte de gas procedente del propio halo. Todo indica que acabará sus días fusionándose, como hemos dicho, con Andrómeda y en consecuencia con otras galaxias del grupo local.
La historia cosmológica de la galaxia, ¿os acordáis que habíamos hablado de la cosmología? También la cosmología como parte del estudio de la astronomía. Es muy importante porque también alberga datos de mucho interés. La Vía Láctea ha tenido momentos muy fructíferos por lo que respecta a la generación de nuevas estrellas. Al parecer ahora se encuentra en un estado intermedio de actividad. Para recrear su evolución se recurre al estudio de otras galaxias de características similares observadas en distintos tiempos cosmológicos. La morfología de las galaxias reviste gran importancia en su interacción mutua, ya que en numerosas ocasiones sus estructuras es el resultado de la fusión sucesiva de galaxias menores. Es exactamente que lo que decían, si se van fusionando galaxias unas con otras forman estructuras, como hemos obtenido el supercúmulo de Virgo, que es donde está la Vía Láctea, pues a esa superposición de estructuras y de galaxias. En el caso de la Vía Láctea, que actualmente está absorbiendo las galaxias de Camp Mayor y la enana elíptica de Sagitario, a la vez que succiona el material de las nubes de Magallanes, pues parece ser que estas fusiones habrían sido incluso más frecuentes durante las etapas iniciales, coincidiendo con la formación de las primeras estrellas. Pocos miles de millones de años más tarde, el conjunto adquirió una suficiente entidad para rotar con la relativa rapidez, aplanándose en un disco donde se formaban las siguientes generaciones de estrellas, incluido el Sol. Es además una galaxia muy activa, la Vía Láctea, que aunque siendo antigua, está en perfecto estado de funcionamiento, es decir, conserva una buena actividad de formación estelar. De hecho, en los últimos años se han descubierto nuevos cúmulos de estrellas jóvenes, lo que demuestra su eficacia a la hora de generar nuevas estrellas. Cuidado, que cuando decimos la Tierra puede que desaparezca, pues a lo mejor no, a lo mejor sufrió un cambio cíclico o cataclítico, como en otras ocasiones le ha pasado, sí que desaparece la especie humana, pero la Tierra sigue su curso. Pues con las galaxias y las estrellas sucede algo parecido. Los cúmulos masivos formados por estrellas cuya masa total supera las 10.000 masas solares son lo que marcan el grado de actividad estelar. Se cree que en nuestra galaxia existen alrededor de un centenar de cantidad comparable a la de otras galaxias similares. Las edades de las estrellas, pues que en esta imagen que podéis ver chiquitita se muestra la distribución de las gigantes rojas de la Vía Láctea a una distancia de hasta 50.000 años luz del centro galáctico. Las más ancianas a unos 12.000 millones de años, o sea, 12.000 millones de años, cuidado, se muestran en color rojo, mientras que las azules son más jóvenes y las verdes tienen una edad intermedia. Su distribución con las más viejas situadas en el núcleo y las más jóvenes en el disco confirman que nuestra galaxia no se formó de dentro hacia afuera, o sea que sino que fue al revés, de fuera hacia adentro. Aquí os dejo unas etapas galácticas que podéis ver para que os hagáis más o menos una idea de cómo se forman estas etapas. Pero además no es que solo hablamos de las estrellas en la Vía Láctea, sino que también, por supuesto, tenemos que contar con la famosa materia oscura, la materia oscura tan importante. Esta materia oscura es un hipotético tipo de materia que escapa a la observación debido a que no interactúa con la radiación electromagnética. Acordaros que se veía algo opaco, que se sabía que estaba ahí, pero no se puede saber lo que es. Presente en todo el universo, y no es que solo esté en la Vía Láctea, está en todo el universo. También forma parte de las estructuras de la Vía Láctea. De acuerdo con estas estimaciones más recientes, la cantidad de materia oscura del universo sería de alrededor 5 veces la materia ordinaria. Hasta no hace mucho se pensaba que en el caso de la Vía Láctea esta proporción era mayor, aunque la revelación de la presencia de gas en el halo es mucho más importante de lo esperado. La sitúa próxima a la media. Pero ¿qué es la materia oscura? Nos lo hemos preguntado y nos lo preguntaremos siempre. La propuesta de que
el cosmos existe un tipo de materia indetectable e intenta esclarecer fenómenos que parecen estar causados por enormes cantidades de masa, que tan solo podemos percibir por los efectos gravitacionales que tiene sobre la materia ordinaria. Entre ellos destacan la variación de las velocidades estelares con la distancia del centro de las galaxias, las espirales o la curvatura del espacio en tiempo en las proximidades de determinados cúmulos galácticos. La observación de estos fenómenos es relativamente reciente. Sí que conviene no perder de vista que la materia oscura es tan solo una hipótesis para explicarlos y cabe la posibilidad de que en el futuro nuevas conjeturas propongan una explicación más plausible. Acordaros que lo habíamos comentado, que al no conocerse, o sea, es como si ves el plano galáctico que está como deformado y es simplemente, no es por la gravedad en sí misma de las materias que lo componen, sino esa que no se conoce, que quizá tenga una fuerza de interacción mucho mayor. Lo vimos en varios esquemas la semana pasada, en la que se veía cómo se achataba el polo. En cuanto a la colisión con la galaxia Andrómeda, vamos a hablar de esto, que se prevé que pase dentro de unos 7.000 millones de años, que podría ser antes porque esto son estimaciones, o antes o después. Gracias a la observación de la multitud de galaxias en las distintas fases de su evolución, sabemos que la historia de la Vía Láctea es compleja y que su vida culminará con la mayor fusión a su vecina Andrómeda. Las galaxias cercanas interactúan gravitacionalmente, dando como resultado serias distorsiones e incluso el intercambio de gas y polvo. Si llegan a cruzarse, pueden atravesarse en lo que se conoce como la colisión galáctica. Las estrellas que pueblan la galaxia en colisión no acostumbran a chocar, en cambio sí que interactúa el polvo interestelar de ambas, que genera brotes de estructuras diversas como barras o anillos, y cuando las galaxias se cruzan no llegan a atravesarse, se produce una fusión, es decir, se juntan en una estructura mayor. La fusión con Andrómeda. Desde su más temprana edad, la Vía Láctea ha crecido de tamaño gracias a la fusión con otras galaxias, aunque no lo ha hecho en los últimos 1.000 millones de años. En la actualidad está aumentando su masa por el gas que roba de las nubes de Magallanes. El futuro de la Vía Láctea corre paralelo al destino de su gigante vecina, la galaxia Andrómeda. Ambas se están acercando a unos 300 kilómetros por segundo. Fijaros, 300 kilómetros por segundo. Como ir de aquí, yo que sé, a Valladolid en un segundo. O sea, increíble. Ambas a 300 kilómetros por segundo, de manera que dentro de unos 4.000 millones de años habrán colisionado. El proceso culminará con una fusión en una enorme galaxia elíptica unos 3.000 millones de años más tarde. Aquí os dejo un esquemita de cómo se fusionan, ¿vale? Aquí lo podéis ver y se ve en este esquema también el nacimiento de una galaxia elíptica, ¿vale? Esto para que lo veáis con detalle en las fotos. En cuanto a cómo observamos la Vía Láctea, pues evidentemente con una cartografía más avanzada de la que disponemos ahora, dispositivos, porque antes no había. Según las últimas estimaciones, la Vía Láctea cuenta con entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, de las que se ha catalogado menos de un 1%. Fijaros, solo un 1% de 400.000 millones, o sea, increíble. La sonda espacial Gaia está llevando a cabo el catálogo más preciso de la galaxia. Uno de los primeros estudios cartográficos sistemáticos de la Vía Láctea fue protagonizado por la sonda Hipparcos de la Agencia Espacial ESA Europea entre el 89 y el 93. Con una información recopilada se estableció el catálogo de 2,5 millones de estrellas, que sin embargo ya está siendo ampliamente superado por el que está elaborando la sonda de Gaia, lanzada en 2013 también por la propia Agencia Europea Espacial. Este nuevo catálogo tendrá cientos de millones de estrellas y otros objetos astronómicos, muchos de ellos aún desconocidos. Además, incluirá sus luminosidades aparentes, como sus disposiciones, distancias y movimientos. De todos modos, más del 99% de los objetos de la Vía Láctea seguirá sin catalogar.
y más que un catálogo, porque también resulta fundamental que algunos asuntos cruciales relacionados con la astrofísica, entre ellos el avance y el estudio de la materia oscura y la precisión del cálculo de las distancias estelares, hacen que la determinación de la velocidad de expansión del universo y la vigilancia de los asteroides pueda ser potencialmente peligrosos. Entonces se está teniendo un control de todo esto. Aquí os dejo un esquema de lo que es la sonda Gaia, con el alcance, cómo es la sonda Gaia, de qué está formada. Se ve que tiene una conexión con la Tierra, tiene una estructura hecha de carburo de silicio y material que permite la optimización de su ligereza y estabilidad. Tiene una estabilidad que cuenta con un sistema de propulsores de gas frío que permite un control muy preciso de la altitud. Posee, por supuesto, un telescopio, el único instrumento que incorpora 10 espejos, capaz de realizar funcionamiento de astrometría, fotometría y espectrometría. Cuidado, súper completo. Tiene aislamiento térmico y un instrumental a medida. Es la verdad que muy original y muy, muy versátil. La Vía Láctea invisible. Cuando decimos la Vía Láctea invisible es porque hay parte de materia oscura, ¿vale? Hoy en día encontramos potentes telescopios que pueden captar diversas frecuencias de ondas electromagnéticas y no solo la luz visible, en los que tenemos los rayos gamma, el infrarrojo cercano, las microondas, el infrarrojo lejano, las ondas de radio y los rayos X. Con este tipo de ondas se puede medir la dimensión de la Vía Láctea. Y como podemos ver, es una vía muy activa, como hemos dicho, de gran formación de estrellas. Y si aquí veis este esquema de estos colores, esa es la actividad que se registra mediante las ondas en la formación estelar de la propia galaxia. Os he dejado en esta foto pues unos 6 ejemplos más o menos para que las podáis ver. En cuanto a la Vía Láctea en el cielo nocturno, pues la Vía Láctea se nos aparece como una franja luminosa que divide la esfera celeste por la mitad en un plano altamente inclinado respecto al plano ecuatorial celeste. Como podéis ver en este dibujo, se dispone de una gran variedad de instrumentos, de recursos para facilitar la identificación de distintos objetos astronómicos. Desde la antigüedad, uno de los recursos más utilizados han sido las constelaciones, figuras imaginarias, que se formaban uniendo estrellas a partir de las cuales se determinan las distintas regiones de la esfera celeste. Los 1000 límites de la mayoría de las 88 constelaciones se consideran en la actualidad que cumplen estas directrices establecidas por la Unión Astronómica en 1928 y 1930. Es difícil conocer la exactitud y cuál es el origen de cada una de ellas, aunque se sabe que algunas se remontan a las culturas mesopotámicas y casi la mitad fueron establecidas por los griegos. Recordad que los primeros astrónomos fueron los persas, o sea, toda la cultura persa, los grandes matemáticos de toda la civilización de la humanidad vienen de Persia. Las matemáticas surgen ahí en Mesopotamia. El primer ordenador que se conoció como tal o se conocería hoy como tal sería el ábaco, y el ábaco fue inventado en Mesopotamia. Pues para que os hagáis una idea, aquí hay un cúmulo de varias constelaciones en las que se pueden ver, por supuesto, la Osa Mayor, Draco, Cefeus, la Osa Menor, pues todas las constelaciones más conocidas, pero evidentemente muchas nuevas que no corresponden a ninguna de la que hayamos hablado en otros momentos. Por otra parte, estamos en la era del descubrimiento de galaxias vecinas, es decir, que hasta la segunda década del siglo XX se creyó que las nebulosas, esos objetos difusos que salpicaban el firmamento, formaban parte de la Vía Láctea. El estudio de las estrellas cefeidas en Andrómeda y otras galaxias cercanas demostró su carácter extragaláctico, es decir, que encima no es que solo tengamos la Vía Láctea aquí, sino que, como hemos dicho, hay más galaxias vecinas por descubrir. Por ejemplo, al margen de la propia Vía Láctea,
La primera galaxia cuya observación tiene constancia es la de Andrómeda en el 961. Aunque con toda seguridad los pueblos prehistóricos ya la contemplaban en el hemisferio sur, las nubes de Magallanes, las siguientes galaxias que gozan de mejor visibilidad desde la Tierra no pudieron ser observadas hasta el siglo XVIII. Cuidado, desde la prehistoria hasta el siglo XVIII. Con los telescopios alcanzaron un nivel suficiente de desarrollo. Por aquellas fechas, uno de los primeros catálogos astronómicos fue el recopilado por el cazador de cometas Charles Messier, en la que incluía 110 objetos astronómicos, entre ellos una treintena de galaxias. Fuera de la Vía Láctea, en el siglo XIX, las progresivas mejoras de telescopios permitieron descubrimientos de miles de galaxias, aunque hasta el siglo más tarde no se pudo determinar que se trataba de estructuras exteriores a la Vía Láctea. Las técnicas actuales desvelan diferentes aspectos de la naturaleza de las galaxias, en función de la longitud de onda en la que se observen. Como se aprecia en las imágenes que podéis ver de Andrómeda en estas páginas, uno de los científicos que más contribuyó a este estudio fue Edwin Hubble, nuestro famoso inventor del telescopio Hubble, quien estableció la distancia que nos separa de muchas de ellas gracias al estudio de las estrellas cefeidas. Y aquí las podemos ver. Tenemos unos esquemas con la luz visible, como se vería, en infrarrojo más rayos gamma y en ultravioleta. Y la verdad es que es una pasada porque es como un remolino que está como inclinado en el plano de la distribución astronómica, y la verdad que es una pasada. Aquí dejamos la galaxia barrada. Y bueno, con esta parte ya por fin terminaríamos todo lo que tiene que ver con la galaxia como tal y la Vía Láctea. En los próximos capítulos, que ya solo me quedan 2 por explicaros, hablaremos de Marte, del planeta Marte, y después de los agujeros negros, que ese es el gran tema al que vamos a hacer referencia todo esto como resumen sobre la materia oscura. Pues nada, agradeceros vuestra compañía, desear que os suscribáis por favor para que pueda seguir creciendo, que compartáis si conocéis a alguien que le interese este tipo de contenido y que lo distribuyáis para que pueda llegar a mucha gente. Muchas gracias, recibir un saludo cordial y nos vemos. Un saludito. Thank you.